Y ya por último, la aplicación que hemos elegido Edu y yo para enseñaros es la de Timeline, que lo que nos va a facilitar es poder crear líneas del tiempo para indicar diferentes eventos, pues en nuestro caso, por ejemplo, científicos, o señalar fechas de especial relevancia. Entonces, vamos a hacer una actividad modelo y luego os enseñaré la actividad que he hecho para trabajar con los alumnos de clase. Entonces, como siempre, ya hemos activado la edición y en este caso nos vamos a volver a ir al tema en el que yo me voy a centrar, ¿vale? Entonces nos vamos a ir al tema 3, añadir una actividad o un recurso, volvemos a dar a todos, seleccionamos contenido interactivo H5P, al igual que hemos hecho antes con las tarjetas flash y al igual que ha hecho en primer lugar Edu, ¿vale? Este proceso siempre es el mismo. Y en este caso, pues en lugar de utilizar, aquí por ejemplo tenemos la aplicación que hemos utilizado antes, en este caso nos vamos a Timeline. Entonces voy a hacer un modelo un poquito para indicar algunos astrónomos importantes, por ejemplo, y luego os voy a enseñar el modelo que he hecho aplicado a la teoría celular. Entonces, en este caso, como siempre, nos pone aquí el título, ponemos un título para nuestra línea del tiempo. Pues imaginad que pongo principales astrónomos. Y aquí en el título vamos a poner otra frase que es seguramente la que va a aparecer en nuestra línea del tiempo. Entonces, podemos poner astrónomos de nuestra historia. Astrónomos, hemos puesto mal la tilde. Astrónomos de nuestra historia. Cuerpo del texto, pues aquí podemos añadir un poquito, pues un resumen si queremos explicar a los alumnos lo que vamos a trabajar. Pues en esta línea del tiempo se resumirán los principales personajes del mundo de la astronomía. ¿Vale? Por no extendernos más. Nos podemos extender mucho más, pero bueno, para que nos quede más sencillo. Luego tenemos nivel de zoom, que es mejor que utilicemos lo que nos viene ya señalado como predeterminado, pero aquí lo que vamos a poder hacer es jugar un poquito con las dimensiones de nuestra línea del tiempo. Aquí luego también tendremos que ir probando un poco dependiendo de los acontecimientos que queramos señalar en ella. Y luego podemos añadir una foto de fondo. Pues yo, por ejemplo, digo, venga, esto es lo que teníamos antes, nos vamos a ir a escritorio y esto como es de astronomía, pues vamos a poner una imagen del universo, por ejemplo, que nos puede quedar bastante chulo. Luego si seguimos bajando, aquí en este caso tenemos la altura, que lo mismo podemos controlar un poco la altura que va a tener nuestra línea del tiempo. Yo prefiero que esté en 600 porque si lo disminuimos nos queda muy pequeñito y si lo aumentamos nos queda excesivamente grande. Entonces, a 600 píxeles se visualiza bastante bien. Y luego aquí en este caso lo que podemos hacer pues es añadir un poquito de información extra, pues poner algún subtítulo, indicar la fuente de la que hemos buscado la información o la fuente de la cual nosotros hemos buscado la imagen y luego lo importante realmente viene a continuación. Entonces aquí tenemos las fechas. Agrega algunas fechas a tu línea del tiempo. Pues entonces imaginad que yo, por ejemplo, quiero poner en fecha de inicio, voy a poner el año 85 y fecha final voy a poner el año 165. Entonces, entre esas fechas fue cuando vivió Claudio Ptolomeo. Pues entonces voy a poner aquí Claudio Ptolomeo y puedo poner aquí un breve resumen de lo que él hizo. Pues entonces podemos poner sistema geocéntrico y luego podemos añadir explicó el movimiento retrógrado de los cuerpos celestes. Por ejemplo, lo ponemos así. En etiquetas lo podemos poner en categorías, podemos categorizar los personajes, yo en este caso no lo voy a hacer,
Y aquí donde nos viene el recurso, pues lo mismo, podemos poner la fuente y demás de la cual yo he encontrado esa información. Luego siempre nos dan la opción de añadir una imagen en miniatura que puede ser pues de este personaje, de algo que construyó, una imagen que esté relacionada con el personaje que estamos poniendo. Pues yo en este caso le doy a añadir, ponemos una imagen de Ptolomeo, le damos a abrir y ya la tendríamos. Entonces luego podemos seguir poniendo más información, podemos poner algún subtítulo o simplemente dejarlo así. Siempre luego nos va a dar la opción de añadir una época, ¿vale? Imagina que nosotros añadimos un personaje, pero luego lo queremos contextualizar dentro de una época. Pues entonces aquí tendríamos que darle añadir ítem. Entonces, aparte del personaje que hemos puesto, lo podríamos contextualizar entre una fecha de inicio y una fecha final. Pues, por ejemplo, pues la edad moderna, la edad contemporánea, ¿vale? Diferentes rangos de tiempo. Y luego finalmente, cuando ya hayamos acabado todo, podemos irnos a opciones de pantalla como teníamos antes, seleccionamos mostrar variación y marco, mostrar el botón de copyright. En este caso la calificación, como os he dicho, no tiene mucho sentido porque los alumnos no van a poder hacer nada, únicamente la van a poder visualizar, van a poder hacer clic y van a poder un poquito pues buscar la información, pero ellos ejecutar no van a ejecutar nada. Luego, ajustes comunes del módulo, pues como tenemos siempre. En este caso no vamos a establecer grupos ni subgrupos, lo van a poder utilizar todos los alumnos por igual. Aquí tenemos las restricciones de acceso, si queremos poner una fecha límite a la actividad, como nos pone siempre, en este caso pues no, va a permanecer ahí de forma indefinida. Entonces le damos a guardar cambios y regresar al curso. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vemos aquí cómo me aparece la actividad principales astrónomos. Si yo le doy aquí, nos va a aparecer la imagen que nosotros hemos puesto aquí, ¿vale? La que hemos puesto de fondo, el título que hemos puesto, principales astrónomos, el subtítulo que hemos puesto y una pequeña introducción para explicar a los alumnos lo que va a ser representado en él. Entonces, si vamos un poquito para abajo, vemos aquí cómo está nuestra línea del tiempo y entonces nos ha señalado el personaje histórico que nosotros hemos incluido, nos aparece el rango de años entre los cuales este personaje vivió y si nosotros hacemos clic aquí, nos aparece el personaje, nos aparece la fecha en la que vivió y luego el pequeño resumen que nosotros hemos introducido para que los alumnos puedan tener en cuenta lo que este personaje hizo. Entonces, si nos vamos un poquito atrás, os voy a mostrar la actividad que hice con esta aplicación, con Timeline, sobre los principales personajes de la teoría celular. Entonces, en este caso, le llamé antecedentes importantes a la teoría celular. Y entonces, en este caso, pues si os fijáis, aquí tengo el título principal, luego una breve introducción de lo que van a poder visualizar aquí, el subtítulo, de nuevo con una pequeña explicación, pues línea del tiempo que marcan los descubrimientos científicos que sentaron las bases de la teoría celular. Y si nos vamos ya abajo, lo que vamos a poder ver son los autores que yo he introducido. No son muchos, pero sí que nos va a ayudar un poquito a ver la evolución dentro de la línea del tiempo. Entonces, por ejemplo, el primero que puse fue Robert Hooke. Señalamos aquí a Robert Hooke. Vamos a subir un poquito para que lo veáis. Entonces tenemos la fecha en la que Robert Hooke hizo uno de sus descubrimientos más importantes, utilización por primera vez del concepto de célula, y aquí tenemos una breve descripción de lo que Robert Hooke hizo. En este caso, pues se ha añadido la fuente en la cual yo he encontrado la información y bueno, es bastante interesante porque les ofrece a los alumnos un pequeño resumen de lo que hizo este personaje. Si nos vamos un poquito más hacia adelante, pues luego tendríamos a Leeuwenhoek. Lo mismo, hemos situado el año, su nombre y luego su descubrimiento y su aportación científica más importante. Si nos vamos un poquito más hacia adelante, vemos que tenemos el problema de que aquí hay algunos autores que están un poquito juntos. Entonces, lo que podemos hacer es que hay una opción más abajo que nos permite expandir la cronología. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que se nos van a ir separando un poquito los personajes para que los podamos ver. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a Robert Brown, a Sladen, a Swan,
que están muy cerca cronológicamente en el tiempo, y aquí lo mismo, tenemos la fecha, el nombre del autor y su descubrimiento, su aportación científica más importante. Si os fijáis aquí abajo, sí que he hecho un poquito una distinción en lo que es la época, ¿vale? Para que pudiéramos ver un poquito cómo quedaba esa aplicación, pues en este caso aquí tenemos la edad contemporánea y luego un poquito más adelante habíamos señalado la edad moderna. A ver, que se nos vaya un poquito. Entonces, el único problema es que no podemos utilizar diferentes colores, entonces, bueno, no se nos diferencia muy bien, pero aquí vemos que empieza como la edad contemporánea y luego un poquito más atrás tenemos indicado la edad moderna. De esta forma podemos saber en qué contexto histórico está situado cada uno de los personajes. Entonces, nada, esperamos que os haya gustado nuestra píldora formativa. La hemos hecho con mucho cariño. Pensamos que, bueno, que hemos visto un poquito diferentes puntos para poder llevar a cabo un buen proceso de aprendizaje. Edu nos ha explicado un poco cómo hacer un test con diversos tipos de preguntas, pues verdadero y falso, con imágenes, con preguntas abiertas y demás. Y luego yo en mi caso os he mostrado dos aplicaciones que son más sencillitas, es verdad que son menos evaluables, pero sí que pueden fomentar el estudio del alumno y su motivación. Entonces, bueno, esperamos que os haya gustado, ha sido un placer y un abrazo.